Imagina por un instante que una marca especial y divina ha sido colocada en tu vida por Dios, un signo inconfundible de que eres su hijo o hija, un recordatorio constante de que estás bajo su cuidado y protección. Este concepto de estar marcado por Dios no es meramente simbólico, sino que representa una realidad profunda y transformadora que afecta cada aspecto de tu existencia. Esta marca no es algo visible a los ojos humanos, pero es claramente perceptible en las señales y evidencias que manifiestas en tu vida diaria. Cuando estás marcado por Dios, ciertas señales se hacen evidentes, señales que no solo tú puedes reconocer, sino que también pueden ser vistas por aquellos a tu alrededor. Protección divina, un escudo invisible. La primera y más evidente señal de que estás marcado por Dios es la protección divina. Es un concepto profundo que va más allá de la simple protección física, abarcando también la salvaguarda de tu alma, tu espíritu y tus emociones. ¿Alguna vez has sentido una presencia a tu alrededor protegiéndote de situaciones peligrosas o guiándote hacia decisiones correctas? La Biblia describe el nombre de Dios como una torre fuerte, un lugar de refugio donde los justos corren y están a salvo. Proverbios 18:10. Este tipo de protección no es un simple escudo contra las amenazas físicas, sino que abarca todas las áreas de tu vida: espiritual, emocional y mental. David es un ejemplo clásico de alguien que experimentó esta protección divina de manera constante a lo largo de su vida. Desde su juventud, cuando enfrentó al león y al oso mientras cuidaba las ovejas, hasta su encuentro con Goliat, y más tarde, cuando fue perseguido por el rey Saúl, la mano protectora de Dios nunca se apartó de él. David reconocía que su protección no provenía de su propia fuerza o habilidad, sino de Dios, quien lo había marcado como su elegido. Otro ejemplo claro es el de Daniel, quien, a pesar de vivir en un entorno hostil en Babilonia, fue protegido por Dios en numerosas ocasiones. Cuando fue lanzado al foso de los leones por negarse a adorar al rey, Dios cerró la boca de los leones, protegiéndolo milagrosamente. Esta protección no era solo física, también fue protegido espiritualmente, ya que se mantuvo fiel a Dios a pesar de las presiones y tentaciones del entorno pagano. Este tipo de protección divina es una señal clara de que estás marcado por Dios. Dios, como un Padre amoroso, no permitirá que nada te dañe sin antes pasar por Él. Es un recordatorio constante de que, como hijo de Dios, eres la niña de sus ojos, y Él está siempre vigilante para protegerte de cualquier daño. Cada día que despiertas y te encuentras a salvo, cada vez que evitas un peligro que podría haberte causado un gran daño, es una prueba de que la protección divina de Dios está sobre ti. Provisión sobrenatural. Dios sabe lo que necesitas. La segunda señal de que estás marcado por Dios es la provisión sobrenatural. Esta provisión no se limita a lo material, aunque ciertamente incluye el suministro de tus necesidades físicas. Dios, en su sabiduría y amor, sabe exactamente lo que necesitas en cada momento de tu vida, incluso antes de que lo pidas. Jesús mismo enseñó que el Padre Celestial cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, y cuánto más cuidará de sus hijos. Mateo 6:26-30. La provisión divina es una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios, quien asegura que no falte nada en tu vida. La provisión de Dios se manifiesta de muchas maneras. Puede ser una provisión material, como un trabajo inesperado cuando más lo necesitas, o una ayuda financiera que llega en el momento preciso. Pero también puede ser una provisión espiritual, como una palabra de aliento en momentos de desesperación, o una respuesta clara a una oración que has estado haciendo durante mucho tiempo. En todo caso, esta provisión es una señal clara de que Dios está contigo y que Él está cuidando de cada detalle de tu vida. Un ejemplo poderoso de la provisión divina es cómo Dios sustentó al pueblo de Israel durante sus 40 años en el desierto. A pesar de estar en un lugar desolado,
sin acceso a alimentos o agua, Dios les proveyó maná del cielo cada día y agua de una roca. Esta provisión no solo fue milagrosa, sino que fue constante y suficiente para todas sus necesidades. Otro ejemplo es el profeta Elías, quien fue alimentado por cuervos durante un tiempo de sequía y luego fue sostenido por una viuda en Sarepta, a quien Dios también proveyó de manera sobrenatural. Esta provisión milagrosa es una de las maneras en que Dios muestra que estás marcado por Él. Cuando otros a tu alrededor están luchando por encontrar lo que necesitan, tú descubres que tus necesidades están cubiertas, a veces de maneras inesperadas y milagrosas. La provisión de Dios es un testimonio de su fidelidad y de su promesa de cuidar de sus hijos. Favor y reconocimiento divinos, una distinción sobrenatural. Otra señal inconfundible de que estás marcado por Dios es el favor y el reconocimiento divino. Este favor no se basa en tus propios méritos o habilidades, sino en la gracia de Dios. Cuando Dios te marca, te coloca en posiciones y situaciones donde recibes bendiciones y oportunidades que no podrías haber alcanzado por ti mismo. Es como si una luz especial brillara sobre ti, atrayendo la atención y el favor de los demás de una manera que solo puede ser explicada como divina. El favor divino puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser que recibas oportunidades laborales inesperadas, ascensos que otros podrían haber considerado improbables, o incluso la gracia y el favor de personas en posiciones de autoridad que te brindan oportunidades especiales. Este tipo de favor también puede manifestarse en tus relaciones personales, donde experimentas una paz y una armonía que son claramente el resultado de la intervención de Dios. Un ejemplo bíblico de este favor es la historia de José, quien fue favorecido en cada lugar al que fue llevado. A pesar de ser vendido como esclavo por sus hermanos, José encontró favor en los ojos de Potifar, quien lo puso a cargo de toda su casa. Incluso cuando fue encarcelado injustamente, José continuó experimentando el favor divino, siendo puesto a cargo de otros prisioneros y eventualmente ascendiendo a la posición de segundo al mando en todo Egipto, solo por debajo del faraón. Este favor no era el resultado de sus habilidades humanas, sino de la marca de Dios en su vida. Este favor y reconocimiento divinos también pueden verse en la vida de David, quien fue ungido como rey siendo solo un pastorcillo. A pesar de sus humildes comienzos, David encontró favor ante Saúl, quien lo llevó a su corte y más tarde ante todo el pueblo de Israel. Este favor es una señal clara de que Dios está contigo, abriendo puertas que nadie más puede abrir y colocándote en lugares de influencia para cumplir su propósito en tu vida. Paz, gozo y consuelo profundos. Un refugio interior. Una de las señales más reconfortantes de que estás marcado por Dios es la paz, el gozo y el consuelo profundos que experimentas en tu vida. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflictos o problemas, sino una paz que supera todo entendimiento, una paz que proviene de saber que Dios está en control de todas las cosas. Este gozo no es un sentimiento pasajero, sino una alegría profunda y constante que llena tu corazón incluso en medio de las pruebas más difíciles. El apóstol Pablo habla de esta paz y gozo en Filipenses 4:7, describiéndola como una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz y gozo son evidencias del Espíritu Santo obrando en tu vida, guiándote y consolándote en cada situación. Cuando estás marcado por Dios, experimentas un consuelo profundo que te sostiene incluso en los momentos más oscuros. Este consuelo y paz también se manifiestan en la certeza de que Dios está contigo, cuidando de cada detalle de tu vida. Es el tipo de paz que te permite dormir tranquilo en medio de la tormenta, sabiendo que Dios está a cargo. Este gozo se manifiesta en una alegría que no depende de las circunstancias, sino de tu relación con Dios. Es una señal clara de que has sido marcado por Él y que su Espíritu Santo habita en ti,
dándote la fuerza y el consuelo que necesitas en cada momento. Vida victoriosa, superando todos los obstáculos. Otra señal poderosa de que estás marcado por Dios es que vives una vida victoriosa. Esta vida victoriosa no se refiere únicamente al éxito material o profesional, sino a la capacidad de superar obstáculos, enfrentar desafíos y vencer en todas las áreas de tu vida. Cuando estás marcado por Dios, experimentas victorias que van más allá de lo natural, porque tu fuerza proviene de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no es algo que puedas lograr por ti mismo, sino que es el resultado de la obra de Dios en tu vida. Cuando estás marcado por Dios, las luchas y las batallas que enfrentas no te derrotan, sino que se convierten en oportunidades para ver la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. David es un ejemplo perfecto de alguien que vivió una vida victoriosa. Desde su juventud, enfrentó desafíos que hubieran hecho temblar a cualquier persona común, pero él siempre salió victorioso porque sabía que Dios estaba con él. Ya fuera enfrentando a Goliat, huyendo de Saúl o liderando a Israel como rey, David confió en Dios para darle la victoria. José también vivió una vida victoriosa. A pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca perdió la fe en Dios. En lugar de amargarse o rendirse, José continuó confiando en Dios, quien lo elevó a una posición de gran autoridad y poder en Egipto. Esta vida victoriosa es una señal clara de que estás marcado por Dios. No importa cuántas veces caigas o cuántos desafíos enfrentes, siempre te levantarás victorioso, porque Dios está contigo. Reflejo de la naturaleza de Cristo en tus relaciones, amor y perdón. Una señal más de que estás marcado por Dios es la manera en que tus relaciones reflejan la naturaleza de Cristo. Cuando estás marcado por Dios, el amor de Cristo se manifiesta en todas tus interacciones con los demás. Esto se traduce en relaciones llenas de amor, perdón, paciencia y compasión. No es suficiente decir que amas a Dios. Este amor debe manifestarse en cómo tratas a las personas a tu alrededor. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y el segundo, que es igual de importante, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Cuando estás marcado por Dios, este amor se refleja en la forma en que interactúas con los demás. Te conviertes en un canal del amor de Dios, mostrando misericordia, perdón y compasión, incluso a aquellos que te han hecho daño. Esto también significa que vives en paz con todos. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vivir en paz no significa evitar confrontaciones o ignorar problemas, sino manejar cada situación con la gracia y sabiduría que provienen de Dios. Cuando estás marcado por Dios, eres capaz de perdonar a los que te han lastimado, de amar a tus enemigos y de buscar la reconciliación en lugar de la venganza. El apóstol Pablo, en sus cartas, constantemente anima a los creyentes a reflejar la naturaleza de Cristo en sus relaciones. Esto incluye ser compasivos, humildes, pacientes y amables. Estas cualidades son evidencia de que estás marcado por Dios y de que su Espíritu está obrando en tu vida, transformando tu carácter para que se asemeje más al de Cristo. Audacia y confianza en Dios, caminando con fe. Finalmente, una de las señales más distintivas de que estás marcado por Dios es la audacia y la confianza en Dios que se manifiestan en tu vida. Esta audacia no es arrogancia, sino una confianza profunda que proviene de saber que Dios está contigo y que nada puede prevalecer contra ti. Cuando estás marcado por Dios, no tienes miedo de dar pasos de fe, de enfrentar desafíos que parecen imposibles, porque sabes que Dios es quien te guía y te sostiene. El apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Esta audacia y confianza son resultado del Espíritu Santo obrando en ti, dándote el coraje para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, incluso cuando parece difícil o imposible. La primera manifestación de esta audacia se vio en los discípulos después del Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar con valentía, sin miedo a las consecuencias. Esta audacia es una señal clara de que el Espíritu de Dios está en ti, dándote la fuerza y el coraje para cumplir su voluntad. Cuando estás marcado por Dios, esta audacia y confianza no son solo sentimientos momentáneos, sino que se convierten en una parte integral de tu vida. No tienes miedo de enfrentar desafíos, porque sabes que Dios está contigo. No dudas en tomar decisiones difíciles, porque confías en que Dios te guiará. Esta confianza no solo te beneficia a ti, sino que también inspira a otros a confiar más en Dios. Conclusión. Viviendo como un hijo marcado por Dios. Estar marcado por Dios es una realidad poderosa que cambia todo en tu vida. Es una marca invisible pero inconfundible que afecta cómo vives, cómo te relacionas con los demás y cómo enfrentas los desafíos. Esta marca te asegura la protección, la provisión, el favor, la paz, la victoria y la audacia que solo pueden venir de Dios. Recuerda siempre que esta marca no es un motivo para jactancia, sino una razón para humillarte delante de Dios, agradecido por su gracia y misericordia. Es un llamado a vivir una vida que refleje su amor, su santidad y su poder. Que cada día de tu vida sea un testimonio de que has sido marcado por Dios y que su presencia en tu vida sea evidente para todos los que te rodean.